Bueno, queridos amigos, no lo olviden, su hijo, su nieto, su sobrino pueden tener más juguetes de los que necesitan. Hay niños para quien un juguete es una sonrisa. Niños que se están muriendo de enfermedad y de tristeza. Traigan sus juguetes aquí al sitio que se les ha indicado, la calle 37, arriba de la avenida Caracas. Bueno, calle 37, número 13A, 19, piso octavo. Calle 37, 13A, 19, piso octavo. Un juguete en la vida para un niño hoy. Señor general en uso de buen retiro, Luis Mendieta, buenos días. Doctor Luis Mendieta, muy buenos días, muy amable por su invitación y permitirme participar en su excelente programa y saludar, por supuesto, a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a toda nuestra amable audiencia en estas horas de la mañana. Señor general, usted padeció con varios de sus hombres el más horrible de los secuestros. Ahora condenan a las FARC por ese y por muchísimos otros secuestros. ¿Nos quiere decir, si lo ha entendido, a qué condenaron a las FARC? Sí, pienso que hay un primer pronunciamiento por parte de la sala donde manifiesta seguramente que se van a sancionar con algunas penas que van entre los 5 y 8 años. Pero aquí lo que llama la atención es que la JEP, esa sala se tomó casi 5 años para hacer este primer pronunciamiento. Y pasa a tribunal donde seguramente se tomarán no sé cuántos años, si los 5 o es posible que mucho más, y allí vienen también las argucias jurídicas, que es posible un vencimiento de términos o qué sé yo. En conclusión, podríamos decir que pues no va a haber penas intramuros ni sancionatorias contra los integrantes de la FARC que cometieron todos estos crímenes de guerra, estos crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que se dice que van a realizar algunos trabajos, pero pienso yo que con las ayudas que se le ha dado por parte del gobierno nacional y sobre todo también con las ayudas internacionales que han recibido, pues allí lo que tienen es presupuesto seguramente para decir que están haciendo alguna actividad en beneficio de las víctimas cuando lo que están es usufructuando seguramente presupuestos y ayudas internacionales en beneficio de ellos y seguramente de su organización. Pero señor general, ¿trabajos de qué? ¿A qué trabajos los han condenado? ¿O han sugerido que se los condene? ¿En qué estamos, general? En algún momento se ha dicho que seguramente van a hacer algunas actividades donde afectaron a las víctimas. En otro caso también se habla de búsqueda de desaparecidos y en otro tema de búsqueda especialmente de minas que colocaron. Pero yo creo que esta actividad la pueden realizar algunas otras personas. Yo tengo entendido que también ya se han hecho numerosos contratos por parte del Estado a diferentes organizaciones nacionales e internacionales con esos presupuestos para realizar esa labor. Por lo tanto, pensaría que ya pues no hay nada que hacer en ese tema. Seguramente se dedicarán a disfrutar la vida y a seguramente estar pensando en hacer otras actividades ya en beneficio personal y seguramente de la organización. Aquí lo que vemos es que con esa sanción pues se ha invisibilizado a las víctimas su relato. No hay verdad, no hay justicia, no hay reparación y lo que es más grave, siempre se estará tratando de encubrir de ese famoso tema de tapen, y aquí lo que vemos es que se le está tapando todos esos crímenes atroces que cometieron durante tantos años. Uno pensaba que al menos hubiese alguna sanción, seguramente con base en las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, donde dentro de esas sentencias y fallos se habla de la reparación, de la indemnización, de la restitución, rehabilitación del proyecto de vida. Pero aquí lo que vemos es que hay un claro desconocimiento de ese tema por parte de la JEP y se ha olvidado prácticamente de las víctimas, donde no van a tener ningún beneficio
primero, de la verdad, porque es que todavía la FARC es más del 99% de la verdad. En el tema de justicia, pues no se les va a aplicar nada, y en el tema de reparación, pues vemos que vamos a estar totalmente excluidos porque pues no va a haber ninguna reparación. Y en esa verdad, pues la FARC también nos han contado muchas cosas, entre ellos las rutas del narcotráfico, las empresas no solo aquí en Colombia, sino en el exterior que tienen, sus testaferros, todas esas propiedades en las diferentes zonas del país donde están esos recursos. Es que cuando estábamos allá en las aulas de concentración, ahí escuchábamos de que Arias el Mono Jojoy llevaba incluso a notarios para que allí se les hiciese transferencia a la gente que ellos decían grandes extensiones de tierra, de fincas. Es decir, que ellos allí tienen numerosas propiedades en las diferentes zonas del Caquetá, del Baupés, del Bichá, del Guaviare. Allí, cuando estuve haciendo alguna actividad hace unos meses, en algunas zonas del país me decían, pero es que ¿cuándo va a llegar el Estado y cuándo les van a quitar las propiedades de las FARC? Porque ellos los que continúan es disfrutando y desplazaron a la gente y siguen con esa cantidad de propiedades, ganado, haciendo diferentes actividades, es decir, beneficiándose de todos esos recursos que expropiaron a aquellas personas que desalojaron de sus zonas, y ellos allí pues siguen mandando, mientras que pues el Estado no ha hecho presencia para quitarles esos terrenos, y en este caso pues la JEP no se ha interesado en lo más mínimo para que ellos seguramente entreguen todos los bienes al Estado para reparar a las víctimas. Y si esto pasa con los bienes ubicados en Colombia, señor general, ¿qué se sabe o qué dijo la JEP o qué hace la JEP para localizar las gigantescas fortunas que estos narcotraficantes tienen en el exterior del país? ¿Sobre eso hay algo? No, por supuesto que no, hasta el momento desconozco, porque es que incluso nuestra participación en un comienzo fue nuestra versión que dimos, posteriormente solicitamos algunas pruebas y sobre todo dimos algunas instrucciones para que se nos indagara con la FARC algunas inquietudes y que nunca fueron respondidas por la FARC. Por otro lado, también en su momento solicitábamos que se indagara, especialmente en el exterior, por estas propiedades que tienen ellos, pero infortunadamente pues no ocurrió. Yo creo que aquí se necesita también ese concurso internacional, porque es que también hay una indiferencia por parte de diferentes países y vemos cómo acompañan los diferentes procesos, pero se trata más que todo de ayudar a los victimarios, y mientras tanto las víctimas quedan excluidas. Es que siempre se dijo que en el centro del proceso de paz estaban las víctimas, y resulta que no, estuvieron fue los victimarios, y ahorita con el fallo de la sentencia, o mejor, de lo que propone la sala de la JEP, es esa parte precisamente de que únicamente se va a proponer unas sanciones que son propias, según dicen, del proceso de paz, pero que en ningún momento satisfacen los derechos que tienen las víctimas, especialmente en lo que se ha hablado de esa justicia transicional, esa justicia restaurativa que propende precisamente por reparar en primer lugar a las víctimas, de satisfacer sus derechos, pero aquí vemos que no está ocurriendo nada. Por lo tanto, pensaría que hay una indiferencia total por la verdad, y como lo dicen algunos juristas, se está asesinando la verdad, se está dejando de lado, y únicamente pues nos quedaremos con el relato y lo que quisieron asumir los integrantes de la FARC, los máximos responsables, los máximos determinadores, mientras que no se tuvo en cuenta los derechos de las víctimas y todo lo que ellos solicitaron, especialmente cuando hicieron presencia allí en la JEP. De reparación no se habla, señor general. Nadie ha reparado a una víctima de estos secuestros atroces que cometieron las FARC. A usted no lo han citado para decirle que hay una reparación y que hay bienes suficientes para intentarla, por lo menos, en las cantidades que son necesarias para que esto no sea una cosa ridícula. Condenados de 5 a 8 años. ¿Condenados a qué? ¿Reparación cuándo? ¿Dónde? ¿Reparación ninguna, señor general? Por supuesto que no, y por eso en su momento varias actrices hablaban de quizás, y posteriormente hablaron de reparar con unas escobas y traperos, y en eso se quedó. En el caso personal y de otras
otras víctimas también, pues se nos excluyó incluso en el mismo proceso de la JEP. Cuando hubo esas audiencias nos excluyeron, no nos convocaron, únicamente querían que fuéramos como un comité de aplausos. Por lo tanto, en su momento instalé tutela que fue negada. Posteriormente hice nuevamente la tutela en segunda instancia, pero también fue negada. Es decir, que no se nos dejó participar en esas audiencias donde queríamos intervenir precisamente para que los integrantes de las FARC pues asumieran totalmente su responsabilidad, pero especialmente a que contribuyera a la verdad, porque es que cuántas miles de personas continúan secuestradas, desaparecidas, sus familiares siguen todavía indagando qué pasó con sus seres queridos, y allí no hay absolutamente nada. Por otro lado, también vemos que en el derecho internacional siempre se trata de reparar, especialmente todo ese sufrimiento, ese daño. Por supuesto que son paliativos, porque nunca se reparará la pérdida de un ser querido, el secuestro, la toma de rehenes, nunca se reparará el haber estado en esas jaulas de concentración durante tantos años, pero es algo paliativo, al menos en resarcir en algo el sufrimiento y el dolor que causaron en las víctimas, pero especialmente en las familias, porque es que las secuelas quedan de por vida después de estos eventos trágicos, de sufrimiento, de dolor, de mucha tristeza. Pues ¿qué ocurre? Que las familias quedan y las víctimas con unas secuelas permanentes de por vida. Por eso la toma de rehenes es prohibida en el derecho internacional, porque las secuelas físicas y psíquicas quedan de por vida tanto en el secuestrado, el que fue rehén, y sus familias. Hoy en día todos ellos siguen sufriendo las inclemencias. Infortunadamente, las enfermedades, en el caso personal, y es odioso aquí compararme y ponerme de ejemplo, pero después de sufrir toda esa situación de jaulas de concentración, pues vienen las enfermedades, vienen todas esas repercusiones de lo que allí se vivió por efectos de la crueldad, del terror, de los actos crueles, inhumanos, degradantes, y hoy en día vemos las consecuencias físicas y psíquicas que nos siguen atormentando y en el cual no hay absolutamente ningún interés, en este caso de la JEP, por entrar a resarcir o a paliar en algo todo ese sufrimiento que tuvieron todas las víctimas, en este caso ocasionadas por los terroristas de la FARC. Entendimos bien a estas audiencias de la JEP, donde los bandidos de las FARC admitieron por lo menos que habían secuestrado a la gente. ¿Usted no pudo concurrir? ¿No concurrieron las víctimas? Concurrieron algunas de ellas, y mi respeto por los que pudieron asistir o a los que invitaron, pero en el caso personal no querían que estuviera únicamente allí en la sala, pero en el comité de aplausos, pero allí lo que quería era intervenir, que se me diera la posibilidad de hablar, de manifestarme ante los integrantes de la FARC, pero ello no fue posible a pesar de las dos acciones de tutela que se interpusieron. Entonces aquí vemos que se excluyó gran parte de las víctimas. Pues sí, hubo una representación mínima de ellas, pero que considero yo que fue muy mínima, insuficiente ante la barbaridad de los crímenes que ellos cometieron durante tantos años. Qué horror, y en lo que vino a terminar esto, en penas puramente simbólicas, en unas audiencias donde no dejan ir a víctimas tan importantes como el señor general Luis Mendieta, de manera que ni verdad, ni justicia, ni reparación. Aquí no hay nada. Señor general Luis Mendieta, siempre agradecidos con usted por su participación en la Hora de la Verdad. A usted, muy amable, doctor Londoño, y como conclusión, pues, reafirmar lo que hablan determinados juristas internacionales en todos estos temas de derechos humanos, y es que precisamente hay la obligación de ese derecho a la verdad como derecho humano, y que en este momento pues ha sido olvidado por parte de la JEP para seguramente las víctimas, y en ese tema del derecho a la verdad debe haber una inclusión de las víctimas a saber, es el derecho a saber. Y segundo, ese punto desde lo jurídico, en el cual se obliga para que haya una prevención, para que se investiguen, sobre todo para que se sancionen
esos crímenes cometidos, pero también especialmente para que se repare, y aquí se olvidó. Y incluso en las Naciones Unidas, también en la Asamblea General, se reafirmó ese derecho a la verdad, ese acceso a la justicia, a una reparación efectiva a las víctimas, y que también se está excluyendo. Por lo tanto, si tomamos otros ejemplos, Mandela también allí, que se le prohibió, se le privó de su tiempo, en su tiempo de cautiverio, de estudiar, de escribir sus memorias, le violaron todos sus principios, y por eso han sido las sentencias que han establecido posteriormente. E incluso Víctor Frank también allí, recordemos, en El hombre en busca del sentido, también habló sobre ese ejercicio para acceder a la justicia, para reivindicar la verdad, y como conclusión que él manifestaba es que renunciar a la verdad es renunciar a nuestra humanidad. Por lo tanto, aquí está ese juego, la libertad, y sobre todo que se sigue amenazando, y lo que es más grave, que los victimarios en este momento pues no interiorizaron los crímenes que cometieron. Entonces para ellos queda como si hubiese sido todo lo que desarrollaron en su vida criminal, actos legales, justos, y en los cuales no recibieron ninguna sanción, y es donde es grave, por el ejemplo que se da para nuestras generaciones venideras, y especialmente para la historia, donde se podría decir que gracias a la justicia, pues ser criminal como que paga, y entonces se obtienen muchos beneficios, porque digamos que quedaron con curules, que quedaron con grandes cargos en el Estado, y en este momento pues están departiendo y seguramente disfrutando de todos los bienes ilegales que adquirieron, y que en este momento pues no hay justicia contra ellos. Muy amable, doctor Londoño, muy amable a toda la audiencia, un feliz día y muchas bendiciones para todos. Miren lo que dijo el general Luis Mendieta, miren lo que dijo: las enfermedades, las limitaciones, las terribles consecuencias del secuestro. ¿Eso quién lo recupera? ¿Eso quién lo repara? ¿En eso quién piensa? No se dice una sola palabra sobre el particular. Ya, qué maravilla, confesaron. Eso es de lo más importante que puede haber. La JEP queda feliz y piensa que los colombianos también quedamos felices. Por supuesto que no. Bueno, y ahora nos vamos a otro tema, pero un tema de mucha trascendencia. El proteccionismo de Estado a través de los aranceles.